Continuamos con la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre las funciones de coordinación interministerial en relación con las secciones a los partidos independentistas. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción tiene la palabra la señora de Luna Tobarra. Gracias, presidente. Diputados, las cesiones del presidente Sánchez a ciertos partidos y gobiernos autonómicos son cada vez mayores a cambio de sus apoyos parlamentarios para mantenerse en el poder. Cesiones que van en aumento, ya que la división en el Gobierno con sus socios de Podemos es cada vez más evidente, no solo en las votaciones que vemos en esta Cámara, sino que hoy, en el Día de la Mujer, día de reivindicación, pero también de recuerdo a las mujeres ucranianas, se han manifestado por separado en distintas manifestaciones. Sánchez ha convertido el Congreso en un bazar en el que se mercadea con las competencias del Estado, como si fueran suyas, premiando a gobiernos autonómicos desleales, a gobiernos como el catalán, cuyo líder, el condenado por sedición y malversación Oriol Junqueras, ha comparado sin ningún pudor a Ucrania con Cataluña, frivolizando de manera miserable la enorme tragedia y el doloroso desgarro que están sufriendo los ucranianos. Comparaciones que las hizo acompañado de Otegi, otro condenado y enemigo de España, en una indigna comparecencia en la que reafirmaron sus alianzas destructivas y recordaron a Sánchez que depende de ellos. Un Gobierno autonómico que ha sumido Cataluña en una grave situación de ruina económica, de ruptura de la convivencia y de decadencia social y moral. Una Cataluña donde impera la inseguridad jurídica, en donde se incumplen las sentencias que amparan el bilingüismo en la enseñanza, en donde se acosa y agrede a los jóvenes en las universidades catalanas, como vemos con los jóvenes de Sacabad, en donde se impide a los partidos constitucionalistas ejercer sus derechos en la vía pública, teniendo que ser protegidos por los Mossos d'Esquadra, en donde se acosa y amenaza a niños, como el de Canet de Mar, por pedir la educación también en castellano, y donde se hostiga a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a sus propios hijos, que sufren el señalamiento de sus profesores y también del resto de alumnos, en donde la Guardia Civil, la Policía Nacional, los jueces y fiscales y, en general, todos los funcionarios del Estado sufren campañas de acoso, de persecución y de desprestigio, lo cual está provocando la huida a otros destinos de España, motivo por el cual mi grupo ya ha propuesto en varias ocasiones, en las últimas, en los presupuestos generales del Estado, incentivos para garantizar su permanencia en Cataluña. Actualmente, el desamparo de los constitucionalistas es tal que Cataluña se ha convertido en el único lugar de España en donde no existe el libre y el normal ejercicio de muchos derechos constitucionales, en donde su ejercicio y defensa se ha convertido en una hazaña o bien heroica o en un peregrinaje judicial. Y ante este grave y desolador panorama, ¿qué hace el Gobierno de España? Pues sentarse a negociar con el Gobierno autonómico catalán en una mesa de igual a igual con líderes separatistas. Una estrategia ilusa de apaciguamiento que solo sirve para aumentar el desamparo que sufrimos los catalanes con la única finalidad de seguir en el sillón de la Moncloa. Ustedes, Gobierno de España, están reforzando y dando alas al separatismo al legitimar a un Gobierno que repite que lo volverá a hacer. No pueden premiar a una minoría que violenta las leyes y que priva de derechos a la mitad de la población. Eso no es diálogo. Eso es rendición y dejación de sus obligaciones como Gobierno de la nación. El Gobierno
El Gobierno está desguazando y desmantelando el Estado con concesiones a Cataluña y al País Vasco. Sánchez, para seguir en la Moncloa, ha puesto en peligro el futuro de nuestras pensiones al romper la caja única de la Seguridad Social, que es la que garantiza la viabilidad del sistema de pensiones, al transferir al País Vasco competencias exclusivas del Estado, como son las prestaciones de seguridad social, cuya competencia es del INS, del Instituto Nacional de la Seguridad Social en toda España. Se ha cargado también el carácter de habilitación nacional del cuerpo de funcionarios de la Administración local, de secretarios, interventores y tesoreros, al transferirlo al Gobierno vasco, cesión recurrida ante el Tribunal Constitucional por mi grupo parlamentario. Transferencias que se han hecho, además, por la puerta de atrás, a base de enmiendas a los presupuestos generales del Estado, para que salieran los presupuestos, parafraseando a Zapatero, como sea. Un Gobierno de España que permite los homenajes a asesinos etarras y que el PSOE también apoyó en esta Cámara al negarse a votar en contra de prohibirlos, como pidió mi grupo hace poco, poniéndose del lado de los criminales y humillando a las víctimas y despreciando su dolor y su enorme generosidad con España. Por todo ello, es urgente e imprescindible que el Gobierno rompa con sus socios separatistas y nacionalistas, que cumpla con sus obligaciones y defienda la legalidad y el marco de convivencia que nos da nuestra Constitución, porque está poniendo en muy grave peligro nuestro bienestar, nuestra prosperidad y nuestra democracia. Muchas gracias. Muchas gracias. Para la defensa de las enmiendas formuladas por su grupo intervienen por el Grupo Parlamentario Ciudadanos el señor Espejo Saavedra Conesa. Gracias, presidente. Señorías, poca novedad puede añadirse sobre lo que piensa mi grupo en relación al contenido de la moción del Partido Popular. Efectivamente, el cacareado diálogo con Cataluña del que habla el Gobierno cuando se refiere a las cesiones a sus socios separatistas no es más que un eufemismo para no decir indultos por presupuestos o exoneraciones en el Tribunal de Cuentas por apoyos en el Congreso o cualquier otra de las muchas componendas a las que el PSOE llega con quienes tienen como único objetivo y fin atacar España, sus instituciones y sus ciudadanos. Hoy estamos en una situación internacional que acapara todo el debate, como es lógico, normal y es bueno, pero no debe hacernos olvidar tampoco lo que ha pasado y sigue pasando en Cataluña, donde gobierna un partido presidido por un delincuente indultado por el Gobierno, a pesar de jactarse de no arrepentirse de su delito, declarar que lo volverá a hacer cuando pueda, y una comunidad donde se acosa a los niños y sus familias por pedir algo tan básico como su derecho a estudiar el 25% de las clases en su lengua. Y si esto se hace por quienes deberían protegerles. Pues bien, es con esos separatistas y no con Cataluña con los que el PSOE tiene esa famosa mesa de diálogo oscuro, fuera del Parlamento, sin control y sin transparencia. Hasta aquí no podemos sino estar de acuerdo con lo que propone la moción del PP. Pero miren, he nombrado también el Tribunal de Cuentas porque, como saben, dicho tribunal acaba de aceptar que los catalanes, los ciudadanos catalanes, avalemos con nuestro dinero las cantidades que malversaron los separatistas. ¿Y saben por qué pasó eso, señores del PP? Porque ustedes apoyaron la sustitución de los miembros del Tribunal de Cuentas proclives a no aceptar ese sinsentido. Lo apoyaron y sabían que ese era el resultado, porque eso era lo que buscaba el PSOE. Pero primó el pasteleo de siempre. Y ahora me van a permitir que también cite algunos ejemplos
de lo que hacen los nacionalistas con la lengua a la que ustedes se refieren también en España. Por ejemplo, financiar campañas con dinero público con el objetivo de, abro comillas, implicar a los niños y niñas durante un tiempo determinado en todas las facetas de su vida en la búsqueda de que el gallego sea la lengua normal de uso en todos los ámbitos. Otra cosa que hacen los nacionalistas, exigir que la Ley General Audiovisual reconozca también, abro comillas, la obligatoriedad de que el gallego esté presente en proporciones adecuadas y que lo esté en todos los medios y plataformas. Exigir, por ejemplo, para los profesores de música, como requisito obligatorio, el conocimiento de la lengua gallega, impidiendo así la movilidad de los docentes en todo el territorio nacional. ¿Les suena todo esto? ¿Les parece bien? ¿Les parece bien? Perfecto, les parece bien, porque lo promueve el Partido Popular y a quien ustedes han encombrado como presidente. Un nacionalista. Miren, a nosotros nos parece muy bien que se hable gallego, pero que lo hable quien le dé la gana. Nos parece muy bien que haya medios de comunicación en gallego, pero si les da la gana. Nos parece muy bien que los profesores de música sepan gallego, pero si les da la gana. Ustedes no, ustedes quieren obligar, lo contrario a la libertad, lo contrario al liberalismo. ¿Me pueden decir cuál es la diferencia entre ustedes y esos que ustedes critican? ¿Cuál es la diferencia? Se lo voy a decir, hay una diferencia, sí, hay una diferencia. Ellos buscan la independencia, ustedes el poder, pero hay una cosa en la que son exactamente iguales. Para conseguir los fines que buscan, están dispuestos a utilizar cualquier medio. Ustedes, respecto de la lengua, y tranquilos, que no pasa nada, que también se les puede decir a la cara lo que mucha gente piensa, respecto de la lengua, dicen lo que les conviene. Señor Angulo, por favor. En cada momento y lugar. Conténgase, por favor. Continúe. Y mientras en Valencia se indignan por las políticas lingüísticas del Gobierno, en Galicia las copian. En Galicia las copian. De hecho, ya en Cataluña fueron responsables de permitir la política lingüística de la Generalitat a cambio de un pacto con Pujol. Y si lo que digo no es cierto, acepten nuestra enmienda, porque si no la aceptan, nos estarán dando la razón. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Calvo Liste. Señorías, silencio, por favor. Pueda intervenir representante de Vox. Gracias, señor presidente. Señorías del Partido Popular, su moción comienza lamentando que las cesiones del Gobierno para mantenerse en el poder a cambio de apoyos y sacar adelante sus leyes son cada vez mayores. Nosotros también lo lamentamos, pero yo les pregunto, ¿no se reconocen en estas afirmaciones? Vamos con un poco de memoria histórica, pero no de la ley que replican allí donde gobiernan, porque no les llamen lo que nos llaman a nosotros, memoria de verdad. Los acuerdos con partidos nacionalistas para las investiduras o para sustentar al Gobierno comenzaron en 1993, cuando Felipe González tuvo que pactar con CiU y PNV. En el 96, Aznar cerró el pacto del Majestic con Pujol y una larga lista de cesiones. El PNV recogió frutos del nogal hasta el pacto de Lizarra. Más tarde, Zapatero se apoyó en Esquerra Republicana. Los separatistas catalanes consiguieron el nuevo estatuto que luego tumbó el Tribunal Constitucional. En la segunda legislatura recurrió al PNV, lo mismo que hizo Rajoy en su última. En 2018, Sánchez diseña
las nuevas cesiones a los golpistas y en 2019 sabe que su gobernabilidad y su capacidad de legislar es reducida. De ahí que desde el inicio de la legislatura acepte las exigencias de los separatistas, incluida la mesa indigna. Se abandona la transparencia, se ven en secreto. El objetivo de Esquerra es claro: quebrantar el orden constitucional con la celebración de un referéndum secesionista, visto con buenos ojos por 4 de los 6 ministros. Y mientras se sigue atacando el idioma español, acosando a los niños y a las familias como las de Canet de Mar, incumpliendo la ley en materia educativa y su uso en el ámbito judicial, provocando fuga de magistrados, preparando indultos a los condenados golpistas o retirando tras la mesa la bandera española de una sala de la Generalidad, llevando a Cataluña a la ruina y creando un clima de enfrentamiento, violencia e intimidación, como las que sufrieron el pasado viernes mis compañeros Juanjo Izcorbe y Juan Carlos Segura, así como otros parlamentarios catalanes en una conferencia en la Universidad de Barcelona. Gracias, valientes. En la interpelación, el ministro Bolaños se puso muy digno y trató de justificar la legalidad de la mesa. Miren, en esta mesa se trafica con los derechos de los españoles, que son innegociables, lo que coloca a Sánchez fuera de la Constitución, careciendo de legitimidad democrática para hablar de amnistía, de autodeterminación y de referéndum con golpistas. Ustedes son un peligro para España y para los españoles, con los que atentan contra la igualdad de todos los españoles, con los que pretenden romper la unidad de la nación española. En Vox no nos sentamos nunca. No, ni en igualdad ni en desigualdad. Aplicamos la ley. Con el separatismo, con el golpismo y con el terrorismo ni pactamos ni nos sentamos. En su moción, señores del Partido Popular, se echa en falta el mercadeo que supone el apoyo recibido por los sucesores de los que secuestraron a Ortega Lara, asesinaron y atentaron contra los familiares de mis compañeros José Alcaraz, Toni Salva y Teresa López o varios diputados aquí presentes. De ahí nuestras enmiendas. El PSOE siempre se ha reunido con ETA cuando mataba, ahora que necesita el apoyo de sus herederos. Publiquen las actas de las reuniones para que todos los españoles conozcan la verdad. Mantenerlas ocultas es un insulto a las víctimas. Zapatero negoció con Batasuna la mesa de partidos tras el atentado de la T4, puso sobre la mesa el acuerdo de Loyola. Zapatero y Marlaska suman ya 302 traslados de etarras, poniendo fin a la política de dispersión, sin pedir perdón ni colaborar con la justicia, y haciéndolo como y cuando quiere Kubati, es decir, la dirección de ETA. Los presos de ETA aplauden los acercamientos de Sánchez. Ellos dicen ya no necesitamos autobuses. El PSOE está pagando el impuesto revolucionario de la banda terrorista por haberle llevado al poder. Destruye las instituciones y pisotea la memoria de todas las víctimas. Detrás de Sánchez se agazapan el separatismo y ETA. En definitiva, los enemigos de España. Está la mentira como estrategia política, está la ruina moral y económica, está el mercadeo con los derechos de todos los españoles, está la ilegalidad de los estados de alarma, destapada una vez más gracias a los recursos de Vox. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Calvo. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñárritu García.
Arratsaldeon, buenas tardes, presidenta. Señorías del PP, ¿pero no se habían moderado ustedes? Menudo disgusto se va a tomar el señor Feijóo cuando vean que están con postulados tan ultras, tan retrógrados. Es más, es que a esto siempre les van a ganar su escisión más pura, más reaccionaria, a esto les va a ganar siempre. Miren, la exposición de motivos me ha costado seguirla y no es la primera vez, ¿eh? Ya veo que es una técnica parlamentaria. Pero miren, más allá de tópicos y frases grandilocuentes como esta que dice el servilismo ante el separatismo y en general ante aquellos que quieren romper España, humilla el Estado y avergüenza a los españoles. Bueno, esto es una opinión. Yo creo que hay españoles y españolas que lo que más les avergüenza de su Estado pues será la corrupción, el ladrocinio, el tener un rey emérito que ha hecho fechorías y que ahora está en Abu Dhabi. ¿Les avergonzará también, señora de Luna, que usted, cuando era delegada del Gobierno, homenajease a la división de voluntarios nazi, la división azul? Eso yo creo que les avergüenza a muchos. O que haya habido y que haya presos políticos, que haya raperos en prisión. Yo creo que eso les avergonzará e incluso les humillará. Pero mire, vamos al fondo de la cuestión. Que España es un Estado plurinacional y plurilingüístico es una obviedad. Cada uno tiene su opinión de cómo resolver eso que se llama el problema español, que nosotros más que el problema territorial. Ustedes tienen unas fórmulas que desde nuestro punto de vista empeoran la situación, pero son respetables. Ahora bien, si vamos al petitum, es que el petitum no tiene sentido ni incluso de acuerdo con los postulados que ustedes dicen tener. Miren, hablan de suspender la mesa de diálogo. Bueno, esto no es coherente ni con su recorrido histórico, que ustedes han tenido mesas de diálogo con gobiernos, de tú a tú, con gobiernos de autonomías, pero también con otras cosas que no eran gobiernos. Y ahí están. Ahora criminalizan el diálogo precisamente cuando hicieron aquella sinvergonzonería del 1 de octubre reprimiendo un referéndum. ¿Qué les pidió el Consejo de Europa? Non-violence and dialogue. Y ustedes, ahora cuando se establece una mesa de diálogo precisamente para poner las bases sobre las que poder resolver de manera democrática, en base al principio democrático, un conflicto político como tantos hay en el mundo, lo estigmatizan. Pero es más, dicen que no se haga. Bueno, esto además han decidido renombrar la mesa, esto es un poco infantil, pero bueno, esto ustedes mismos. Y luego dicen que no se haga, pero bueno, si se hace, que nos traigan las actas. Pues bueno, esto muy categórico no parece, la verdad. En segundo lugar, ustedes, y esto es curioso, se entrometen en una competencia que según el bloque de constitucionalidad depende de esas comunidades autónomas que tienen la competencia de educación. Pues ustedes piden al Gobierno de España que se entrometa en un ejercicio de centralización. No sé si esto responde a una invasión competencial o a una empanada mental, pero no se aclaran, señores del Partido Popular. Y miren, el último punto también va en esa línea. Hablan de que hay un chantajeo y de que se trapichea, se trafica con competencias. Mira, han pasado 42 años desde que se aprobó el Estatuto de Gernika y todavía quedan más de 30 competencias sin transferir. Entre ellas, la señora Luna nos ha informado, la gestión de la seguridad social, que según el Estatuto de Gernika depende o tiene que ser gestionada por la Comunidad Autónoma Vasca. Y esto es según el bloque de constitucionalidad. Entonces, no nos hablen ustedes de constitucionalismo, que o no les gusta o no se lo saben. Y es que durante estas últimas décadas no es que lo que le reprochaban al Partido Socialista, es que ustedes también se han dedicado durante 4 décadas a chalanear con competencias recogidas en ese estatuto a favor de votos y a favor de la aprobación de leyes o investiduras. Esto es el nivel que tienen ustedes de respeto a las normas constitucionales y al bloque de constitucionalidad. En definitiva, esto no es más que una nueva chapuza, pero no tanto en el fondo, que ya digo, no compartimos sus opiniones, creemos que empeoran la situación, pero es que en la forma también no respeta ni lo que ustedes dicen defender. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Iñárritu.
Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV tiene la palabra el señor Legarda Uriarte. Muchas gracias, presidenta. Vuelve el Grupo Parlamentario Popular a presentar una iniciativa alineada con la deslegitimación del Gobierno que viene practicando desde la moción de censura. Deslegitimación que también alcanza algunos grupos parlamentarios de esta Cámara y para ello, de manera insistente, nos trae a debate asuntos que, en la medida que no coinciden con sus opiniones e ideario político e ideológico, sirven de acusación hacia sus adversarios políticos de carecer o incluso gobernar contra el interés general. Señorías. Les pido un poco de silencio, por favor. Sí, señorías, es preciso volver a recordar que en un sistema democrático como el definido en la Constitución, en el que el Parlamento representa al pueblo soberano, el interés general racionalizado es el que define la Cámara a través del principio mayoritario propio de los sistemas proporcionales y no una suerte de derecho natural que se encarna en la ideología y políticas públicas que propicie el Partido Popular o las que tengan a bien otros grupos parlamentarios de esta Cámara. Eso solo puede calificarse como una concepción iliberal de la política. Señorías, veamos de manera breve en qué se basa el Partido Popular para decir lo que dice en la moción y en la interpelación de la que trae causa. Y así se califica como una falta de respeto al principio de la lealtad institucional la presencia del Gobierno del Estado en la Comisión Bilateral Estado-Gobierno de la Generalitat y que en la misma se utiliza para lanzar improperios a los españoles. Yo, la verdad, señorías, quizá no haya leído todo lo escrito sobre lo allí dicho y tratado, pero a nadie le he oído decir que allí se dijera en momento alguno a por ellos. Yo lo que les diría a las señorías del Partido Popular es que parece que a ustedes cumplir el Estatuto de Cataluña y otros es una falta de respeto institucional. Y se lo digo porque la Comisión Bilateral, que tanto les incomoda, está en el artículo 183 del Estatuto catalán como marco permanente de relación entre el Gobierno del Estado y el de la Generalitat y concreción del principio de bilateralidad estructurador de las relaciones entre Cataluña y el Estado, según proclama el artículo 3 también del Estatuto catalán. Todo esto fue recurrido por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional, pero este, en su sentencia 3110, no vio motivos de inconstitucionalidad. Por otra parte, y pasando a otro asunto, vuelve el Partido Popular a traernos los indultos a los condecorados por el Tribunal Supremo por haber participado en el llamado Procés, un asunto que, desde nuestro punto de vista, la gestión del Partido Popular solo consiguió enconar, tratando una reivindicación política en torno a un sentido nacional de pertenencia diverso, no con la negociación y el diálogo, sino con la Policía y la Guardia Civil, el Código Penal y la cárcel. Por eso, para el Grupo Parlamentario Vasco del Partido Nacionalista Vasco, el primer paso para desinflamar lo enconado por el Partido Popular pasaba por la concesión de indultos por causa precisamente de utilidad pública. Así lo pensábamos en su momento y así lo seguimos pensando. Señorías,
También nos dice el Partido Popular que el Gobierno no hace cumplir las sentencias en relación con la utilización del castellano en las comunidades autónomas con lenguas oficiales propias. Sin embargo, en esta cuestión no he visto a ningún juzgado o tribunal que tiene la competencia exclusiva y excluyente para juzgar y hacer juzgado lo por ellos sentenciados, encausar o decir testimonio a ninguna autoridad por este delito de desobediencia. Por último, el Partido Popular cuestiona el trato singular que al régimen foral se dispensa en lo relativo a cuerpos con habilitación nacional de la Administración local a través del apartado 7 de la adicional segunda de la Ley de Bases, modificado en la Ley de Presupuestos. Señalar, porque ya casi no me queda tiempo, que desde el principio de esta ley, en el año 83, esta disposición adicional ha constado. La hemos modificado de manera permanente y la anteúltima vez la hicimos precisamente en el apartado 7, en la Ley Montoro, en la famosa Arsal. No sabemos por qué cuando lo hacíamos con el PP les parecía bien y ahora que lo hacemos para concretarlo allí señalado con el Partido Socialista les parece una inconstitucionalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Legarda. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Bel Sensi. Gracias, presidenta. Vaya por delante que yo no voy a ser tan riguroso, exacto y preciso como ha sido el diputado Legarda con su intervención, que suscribo íntegramente. Pero uno, cuando se lee la moción consecuencia de interpelación, se lee las enmiendas y lo piensa bien y dice: ¿y ahora yo qué les digo a sus señorías? Esta moción, desde mi óptica, solo puede tener un título. Es la moción de Una noche en la ópera. ¿Recuerdan la película? Pues yo se voy a recordar algunas de las escenas que seguramente tienen ustedes en su mente. Llega el PP con su moción, 2 huevos duros. 3 puntos infumables. Llega después Ciudadanos y dice 2 huevos duros más, 2 puntos más infumables. Y finalmente llega Vox y dice 2 huevos duros más. Los primeros serán duros, los segundos serán revueltos y los terceros serán como sean. Pero no se acaba ahí la película. Porque recuerdan la escena, ¿no?, del camarote de los hermanos Marx. Pues eso es lo que les pasa a ustedes. Lo que pasa es que su camarote es más trágico que lo de los hermanos Marx. Es el camarote de la intolerancia, es el camarote de la intransigencia, es el camarote del dogmatismo. En definitiva, es el camarote de la antipolítica. Y eso es lo que están haciendo ustedes. A ustedes no les importa España, ni les importa su España. Les importa simplemente, en estos momentos, y me dirijo especialmente al Partido Popular, porque Ciudadanos y Vox lo tienen de nacimiento, lo que les importa simplemente es intentar derrocar al gobierno de turno. Porque si llega el momento, a la hora de negociar, ustedes ya saben lo que es negociar, incluso con los nacionalistas. Se lo han recordado aquí de forma reiterada. Por tanto, ¿qué es la política? Pues la política no es nada más que la negociación, los acuerdos, de acuerdo con la representatividad que nos dan los ciudadanos cada vez que nos presentamos a las elecciones. A veces yo pienso, y quiero pensar, y estoy seguro que me equivoco, que ustedes lo único que pretenden es
dibujar una España con Cataluña, con País Vasco, pero sin la mayoría de los catalanes y sin la mayoría de los vascos. Esta es su España ideal. ¿Qué propuesta tienen de Estado español? ¿Qué propuesta tienen? Porque, al final, si ustedes niegan que el Estado español es un Estado plurinacional, es obvio que tienen que llegar a estas conclusiones que llegan. Pero eso no es aceptar la realidad. Por tanto, yo no voy a perder mucho más tiempo en esta moción consecuencia de interpelación. Supongo que no les decepciono si les digo que les vamos a votar no, no y no a todas las enmiendas también. Y, en todo caso, si ustedes piensan que así están haciendo un favor a su Estado, yo no les voy a corregir. Ustedes sabrán. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Bel. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Rufián Romero. Muchas gracias. Bueno, he cogido unas notas de lo que han dicho, pero antes, como no puede ser de otra manera, pues viva el 8 de marzo. Y frente a aquellos que hoy preguntan lo de, bueno, pero ¿para cuándo un Día del Hombre? ¿No? Bueno, pues cuando te silben, te persigan, te peguen o te maten por ser un hombre, hablamos, cuñado. Así que viva el 8 de marzo. Señora Llanos de Luna y señor Espejo, yo estoy encantado, estamos encantados de que de vez en cuando, de forma cada vez más habitual, nos inviten a esta terapia de grupo de la derecha para hablar de Cataluña y de Euskadi. Les ha quedado un poco vintage, sobre todo a usted, señor Espejo, que creo que todavía se acuerda cuando estaba en el Parlamento. Somos muy fan de estas peleas de patriots que acaban teniendo por el idioma. Porque usted aquí, señor Espejo, ha reivindicado el hecho de, hombre, ¿cómo es que en Galicia se habla gallego? Estamos locos, ¿no? Claro, ¿cómo hay que obligar a los gallegos a hablar en gallego? No se dan cuenta, de verdad, no se dan cuenta, señorías. Es que ya es una cuestión es que son lentejas. No se dan cuenta que cada vez que imitan a Vox, ustedes pierden y Vox gana. Es que de verdad no se dan cuenta. Que es que en Cataluña tienen 3 diputados y 6 que caben en una furgoneta casi. ¿No se dan cuenta que con este tipo de discursos, imitando a Vox, intentando ser tan salvajes como Vox, no se dan cuenta que el copyright, se lo he dicho en privado también, se lo digo sinceramente, que el copyright de esto ya se lo han robado? Es que se lo han robado ya Vox. De verdad, tienen otros temas para hablar y nadie se cree. Miren, ¿en qué idioma estoy hablando? En castellano, ¿no? De hecho, es que, señor Espejo, con mucho cariño, es que tengo menos acento que usted. O sea, de verdad, ¿cómo pueden seguir defendiendo que el idioma que llevo hablando un rato, y lo hablo de vez en cuando, con poca dificultad, está perseguido o amenazado en Cataluña por culpa del nacionalismo peligroso identitario? Es que si fuera cierto, yo tendría que estar aquí con un Google Translate hablando. ¿No se dan cuenta que es absurdo, que es inútil y que el copyright es que solamente el votante de Vox se lo cree? Su votante ya no se lo cree y vota a otros, por ejemplo, al PSC en Cataluña. De ustedes ya no les vota nadie. Señor Espejo, lo del cuarto oscuro también, ¿qué tipo de filia o fobia sexual tiene? Con lo que la mesa de diálogo y de negociación es un cuarto oscuro. Yo ya sé que es algo que lo repiten todos y todas. Entiendo que forma parte del argumentario, pero no se da cuenta que es ridículo.
calificar una mesa de diálogo y de negociación que es un consenso dentro de la sociedad catalana del 70%, encuestas del país, por favor, del país. Así lo dicen, que el 70-80% de la población catalana está de acuerdo en que las cosas no se solucionan ni a hostias ni en juzgados, sino dialogando, que hay votantes suyos. ¿Cómo lo califica esto como un cuarto oscuro? Sí que les voy a decir algo. Cuando ustedes dicen que nosotros atacamos a España o atacamos a los españoles o españolas, mienten de forma flagrante. Y aquí sí que nos queremos poner serios. Nosotros somos mucho más patriotas que ustedes. Mucho más. Patriotismo de la gente, ¿eh? Porque la patria es el otro. No es solo o sobre todo un trozo de tela. No es solo o sobre todo un himno. Es estar con la gente. Les pongo un ejemplo, ya lo puse. La semana pasada nosotros fuimos a una manifestación que había aquí enfrente del Congreso. Eran trabajadores del Metro de Madrid, para que de una vez por todas se sacara el amianto del metro, porque se mueren. ¿Saben cuántos patrios de ustedes había? 0. ¿Sabéis quiénes habíamos? EH Bildu y nosotros. Muchas gracias. Gracias, señor Rufián. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra la señora Vidal Sáez. Unidas Podemos también estábamos con los trabajadores, en este caso, contra el amianto. Yo quería empezar con un fraternal abrazo a la población ucraniana que está sufriendo el imperialismo y la violencia de Putin y también al pueblo ruso que, pese a una represión absolutamente salvaje, pues sigue mostrando su rechazo a la guerra. Empecemos con la moción. Esta moción da vergüenza. Es un compendio de afirmaciones trasnochadas, irresponsables, absolutamente inoportunas, bien sazonado, con unas cuantas mentirijillas. Dice más, en realidad, por lo que no dice que por lo que dice. Yo me pregunto si Feijóo sabe esto cuando lo leo. Hay muchísimos problemas graves ahora mismo y el Partido Popular y la derecha pues optan básicamente para centrar su actividad en inventarse y crear pues falsos conflictos. Hablan de descrédito. Yo me pregunto, ¿a cuál? ¿El que han practicado ustedes acudiendo a Bruselas para que su país no reciba los fondos de rescate, de recuperación? Hablan de servilismo. Yo me pregunto, ¿de cuál? ¿El que practicaron durante años con el Gobierno de Rajoy, doblándose ante las recetas de austeridad? Hablan de gestión, pero ustedes son el partido de los recortes, de la corrupción y de la represión. Hablan de humillación y hasta de vergüenza. Y a mí, particularmente, no se me ocurre mayor vergüenza que Madrid sea la tercera comunidad con menos camas de hospital y la región europea con mayor exceso de mortalidad en 2020. Pero vayamos a los 3 puntos que ustedes proponen. Sobre la mesa de diálogo. Con el Gobierno de M. Rajoy se enquistó y se alimentó la polarización. Represión policial, judicial y política. 0 diálogo, mucho plasma y más punitivismo. El Partido Popular, de la manita del Tribunal Supremo, incendiaron Cataluña y crearon una fábrica de independentistas. Este Gobierno tiene claro que la política es diálogo, negociación y cooperación entre gobiernos. De agenda oculta, nada. Es mesa de diálogo, presupuestos compartidas a los traspasos pendientes y atención a las demandas históricas de infraestructuras. El diálogo no es cesión ni tampoco chantaje, es política, que es exactamente lo que necesita Cataluña y España, salir del inmovilismo y del bochorno que nos hacen pasar tanto la derecha española como la catalana, porque para ser tan diferentes a veces sus discursos se parecen muchísimo. La mesa del diálogo es una oportunidad para mirar al futuro. Segundo, sobre la inmersión lingüística. Empiezo recordando que las competencias en materia de educación son mayoritariamente de las comunidades autónomas y lo son por un traspaso acordado en el 96 bajo la presidencia, oh sorpresa, ni más ni menos que de José María Aznar.
Recordar también que el 19 de enero de 2021 entró en vigor la actual Ley de Educación que derogó la Ley Wert. La sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña, confirmada por el Supremo, responde a un marco legislativo afortunadamente derogado, cosa que ustedes saben perfectamente. Están tan perdidos en la retórica inflamada que están dispuestos, básicamente, a llevarse por delante su rigor parlamentario y jurídico. Dañan la cohesión social y lesionar la igualdad de oportunidades a los niños y niñas catalanas les da exactamente igual. Una curiosidad histórica, además. El modelo de inmersión lingüística que ha generado y ha garantizado el aprendizaje efectivo de ambas lenguas no era el modelo del nacionalismo catalán. Era el modelo defendido por la izquierda y por muchos y muchas castellanohablantes. Eran las clases populares que exigían igualdad de oportunidades. La lengua como elemento cohesionador e integrador, justo al revés de lo que hoy promueve la derecha, tanto la española como la catalana. Y, por cierto, si hay algún idioma que proteger, este es el catalán, que en 15 años el porcentaje de uso habitual ha bajado del 46 al 36. Y el punto 3 sobre competencias. Es sorprendente cómo han podido pasar ustedes del Pacto del Majestic, donde Aznar y Pujol cambiaban cromos para que esto último gobernara, a esto. Eso supongo que no era una cesión. El Partido Popular son básicamente los reyes de los pactos a hurtadillas. Nada se les da mejor que repartir a escondidas competencias, subastas, concesiones a dedo, ¿verdad?, repartos de sobre, porcentajes y aguinaldos. Pero ante su opacidad, este Gobierno lo tiene claro y la Constitución también. Las comunidades autónomas tienen competencias de gobierno propias. Esta moción es indigna, señorías, absolutamente indigna. Carece de sentido, de contenido, de rigor y hasta de contexto. Supongo que tienen mucho trabajo apagando incendios internos y han rescatado de este panfleto de un baúl del casadismo. Solo así se entiende este afán recentralizador y antiautonomista. Pregúntenle a su próximo líder qué opina, porque en enero del 19 se sumó una proposición del BNG para reclamar al Gobierno central más competencias. Sí, el señor Feijóo. Dejen de hacer el ridículo, por favor, y póngase a trabajar, porque lo cierto es que Señora Vidal, tiene usted que terminar, por favor. Termino, presidenta, y no nos merecemos tener una oposición así. Feliz Día de la Mujer Trabajadora y que, a diferencia de esta moción, hoy por lo menos tenemos un día con clase. Gracias, señora Vidal. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Zaragoza Alonso. Silencio, por favor. Señora presidenta, señores diputados, señoras diputadas, señores del PP, la verdad que al ver que iba a intervenir Llanos de Luna, subdelegada del Gobierno de Aznar, subdelegada del Gobierno, que no gobernadora civil, porque fue Aznar quien suprimió los gobiernos civiles y quien traspasó las competencias en tráfico y quien traspasó las competencias en IRPF y quien prometió a mayor esfuerzo fiscal transferencias económicas al Gobierno de Cataluña por sus pactos con Pujol, pensaba que iba a encontrar una intervención diferente de la que nos tenían acostumbrados. Pero no, más de lo mismo. Traen ustedes una propuesta que se reduce en negar el diálogo, en criticar el sistema educativo en Galicia y en Cataluña. Hacen más caso a Vox que a Feijóo. Y en que se incumplan los estatutos de autonomía de Cataluña y del País Vasco. Ya les digo, no. Hablan de igualdad de todos los españoles mientras defienden que Ayuso quite impuestos a los ricos de Madrid, convirtiéndose en una succionadora de la que vacía España. La verdad, me esperaba otro PP y nos encontramos el PP de siempre. Este sábado, 12 de marzo, se cumplen 36 años del referéndum de la OTAN, donde las derechas, los del PP, antigua Alianza Popular, los de Junts, antigua Convergencia, negaron su apoyo como siempre. Ustedes, siempre que han de elegir entre el interés de España y su interés, eligen su partido. Señores del PP,
por mucho quita y pon de líderes, ya van por el tercero, Rajoy, Casado y Feijóo, y pronto por el cuarto, Ayuso mediante, son como los bolígrafos Bic. Aunque cambien de capuchón, siguen escribiendo igual. Siguen bloqueando el Consejo General del Poder Judicial. Siguen pactando con Vox. Siguen boicoteando los fondos europeos. ¿No se dan cuenta que su problema no es de personas, es de políticas? Cuando recordemos cómo vencimos al COVID, cuando recordemos cómo salimos de la crisis, cuando recordemos cómo reconstruimos La Palma, cuando recordemos cómo transformamos nuestro sistema energético, cuando recordemos cómo hicimos la transición digital, cuando recordemos que los españoles seguimos juntos, cuando recordemos que acabó la guerra y vivimos en paz, ¿qué dirán a sus hijos y nietos? ¿Que se opusieron al estado de alarma? ¿Que usaron la lucha contra el terrorismo para hacer política? ¿Que boicotearon en Europa los fondos para reconstruir España? ¿Que fueron los más activos en mantener el odio entre los españoles? ¿Que debilitaron nuestro sistema judicial? ¿Que se opusieron a los acuerdos de empresarios y sindicatos? ¿Que callaron ante la corrupción? Ustedes son el partido del olvido. Quieren olvidar el Plan Ibarretxe de 2003. Quieren olvidar la consulta de noviembre de 2014. Quieren olvidar las leyes de desconexión de septiembre de 2017. Quieren olvidar el referéndum ilegal de octubre de 2017. Quieren olvidar que se les fugó Puigdemont. Quieren olvidarlo todo, porque todo pasó con gobiernos del Partido Popular. También les gustaría que olvidáramos las condenas de corrupción del Partido Popular, que olvidáramos las diversas versiones sobre el contrato del hermano de Ayuso que no aguantan 24 horas. Incluso les gustaría olvidar al señor Casado. Pero para conseguir eso tendrían que cambiar de Señor política Suárez, silencio. Y de socios. Señor Angulo, usted también. Silencio, por favor. Sí, tendrían que cambiar de socios y de educación. Porque lo que les sobra de socios les falta de educación. Unos socios, los de Vox, que impidieron que el Parlament de Cataluña aprobara una resolución de condena de la invasión de Putin a Ucrania. Y con ese socio y su estilo ya sabemos cómo se acaba. Putin y Trump eran sus héroes. Soy catalán. Y lo único que les pido es que nos traten a los catalanes como al resto de los españoles, incluso en sus mociones. Pues esta es una moción discriminatoria. Por ser catalanes no tenemos menos derechos. Y nuestro estatuto merece respeto porque es constitucional. El futuro de España pasa por hablar más de Europa que de nosotros. España va a coger la próxima cumbre de la OTAN y asumiremos nuestra 5ª presidencia europea el 1 de junio de 2023. Estos son éxitos de todos los españoles. Ustedes solo acumulan fracasos. Y les digo, si dicen lo mismo que Vox, si hacen lo mismo que Vox, si pactan con Vox, si gobiernan con Vox, sus votantes acabarán en Vox. No imiten a Vox, rompan con Vox. Muchas gracias, señor Zaragoza. Señora de Luna, ¿acepta su grupo parlamentario alguna de las enmiendas presentadas? Señora presidenta, las estamos analizando todavía. Muy bien, muchas gracias. Votaremos en 3 minutos.
Señorías, vamos a dar comienzo a las votaciones. Votamos, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos para garantizar el derecho a una vida digna de las personas con esclerosis lateral amiotrófica. Comienza la votación. Presentes 329 más 12 votos emitidos telemáticamente. Sí, 329 más 12 votos emitidos telemáticamente. Ningún no, ninguna abstención. En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley. Procedemos a votar la toma en consideración de la proposición del Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para el control parlamentario de acuerdos parlamentarios sin fuerza de ley. Comienza la votación.